Sassenach vamos a comentar juntas el quinto capítulo de Blood of My Blood. Y es que era uno de los que más ganas tenía que llegase y no era para menos. En este capítulo asistimos a Beltane, una noche que según le confiesa Ellen a Julia, las barreras entre este mundo y el sobrenatural son todavía más delgadas. Todo gira alrededor de una celebración en que las chicas jóvenes de la zona asisten para participar en un baile, hacer un rito para fomentar su fertilidad y por supuesto conocer a otros hombres de la zona. Pero hay un elemento mágico muy interesante. Esta celebración se lleva a cabo al lado de Craig Nardum, donde las mujeres bailan alrededor de las piedras para apaciguar de alguna forma a las hadas y que se lleven a menos gente. Y con esto nos referimos a los viajes en el tiempo que tanto Julia como Henry conocen muy bien. De hecho, si recuerdas, en Outlander, en el primer capítulo, veíamos como Claire y Frank asistían a esta celebración, eso sí sin estar invitados, y veían cómo llevaban a cabo el baile. Pero volvamos a este momento. A este evento asiste Ellen junto a su hermana Yocasta, con el objetivo de poder verse con Malcolm Graham, al menos oficialmente, porque ella lo que realmente quiere es ver a Brian Fraser. Y sí que se ven, sí. Vaya que sí se ven. Ambos consiguen escaparse para poder estar juntos, donde nos regalan una de las imágenes más bonitas que ya pudimos ver en el tráiler y se comprometen, al menos eso sí, entre ellos, porque saben que la muda con Malcolm Grant es prácticamente inevitable, pero pese a ello quieren estar juntos. De hecho, puede que de este encuentro nazca William, el hermano mayor de Jamie Fraser. Al menos por fechas debería cuadrar más o menos por ahí. Por otro lado, también seguimos los avances de cerca de Julia, y es que en medio de Beltane, Lord Lovat llama a una vidente para que pueda acercarse y por un lado ver su futuro y también el del hijo que espera a Julia, su heredero. Y aquí la vidente dice algo muy importante: ve a dos hijos, uno una niña que entendemos que es Claire, con el pelo oscuro, con rizos y ojos claros, que está sola, y otro que será un niño. De él sabemos que tiene un gran propósito, la de reunir a los clanes, y que su papel será realmente importante para la historia, aunque eso sí advierten que tiene un futuro incierto. Si tienes alguna idea de quién puede ser este personaje, dímelo, porque yo cada vez estoy más confusa en este punto. Pero también acompañamos a Henry. Es verdad que cada vez está más desesperado porque no encuentra a Julia y de alguna forma esperaba poder verla en Beltane, pero precisamente por la visita de esta vidente no dejan que vaya a la celebración. Otra cosa que me ha gustado mucho del episodio es que hemos podido conocer un poquito más a Yocasta, la hermana de Ellen. Y es que me da mucha pena este personaje porque es verdad que ya le tenemos cierto cariño gracias a Outlander, pero aquí nos están enseñando que no lo ha pasado nada bien, que sigue teniendo cierto rencor hacia su hermana porque de alguna forma su infancia ha sido mucho más fácil y también le tiene cierta envidia por ser mucho más guapa que ella. Y esto se muestra en el capítulo, y cuando parece que se están acercando un poco más, Yocasta se encuentra a Murtagh, se dan un beso y en ese momento Murtagh dice el nombre de su hermana, rompiéndole un poco más el corazón a Yocasta. Murtagh está totalmente destrozado porque ha visto a Brian y a Ellen dándose un beso y además se ha peleado con los Grant, algo que seguramente sus consecuencias veremos en los próximos capítulos. Así que nada, cuéntame qué te ha parecido el episodio y nosotros nos vemos en el próximo vídeo.